Risa. Bueno, hola, mi nombre es José Alexander Acevedo Parada, estudio Ingeniería en Telecomunicaciones, primer semestre. Este video es relacionado para una exposición de gases, ley de los gases. En este video hablaremos acerca de los diferentes tipos de leyes de gases y algunos ejemplos para convenir. Definición de gases. Es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades microscópicas de los gases. Ley de los gases ideales, a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares y microscópicos. Esta definición se basa más acerca de la presión, por ejemplo, los gases que hay en un contenedor, la presión que hay en un contenedor, también acatando algunas leyes y acatando algunos aspectos como la presión atmosférica, el volumen y pues el contenido que hay adentro, que genera también la presión atmosférica. Vamos a ver la primera ley. Ley de Boyle y Marriott. A temperatura constante, el volumen ocupado por la determinada masa de un gas es inversamente proporcional a la presión. Aquí vemos que la presión atmosférica por volumen, que está dado en litros, es igual a los grados Kelvin, o pues también a la temperatura, que es por supuesto constante. Ahí vemos la ley de Boyle y Marriott, la fórmula y la descripción acerca de cómo se hace este proceso, explicando en una imagen dos contenedores. En un contenedor vemos que está la tapa por encima del recipiente, casi decir a un orificio, y en la otra imagen vemos que ya se genera una presión, ya está más abajo la tapa y hay más presión y ya hay más volumen y más masa contenida ahí bajo una presión. Esa es la ley de Boyle y Marriott. En la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, si la presión de un gas permanece constante, el volumen que ocupa una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esta fórmula es volumen, que está dado en litros, es igual a grados Kelvin, o sea, la temperatura por la temperatura, como consigné aquí. Recordemos que K es una constante de proporcionalidad, o sea, a mayor escala, pues mayor va a ser la presión y mayor va a ser el gas acumulado en el contenedor. Ahí vemos en una gráfica la descripción de este concepto. Ahí vemos 4 recipientes. A medida que el volumen en litros aumenta, pues la temperatura también va aumentando, generando también gas y generando una presión en gases, obviamente. En la siguiente diapositiva vemos si el volumen de un gas permanece constante, la presión que ejerce una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura. O sea que a mayor temperatura obviamente va a ser mayor gas y mayor la presión que se va a generar en el contenedor. Ahí vemos la explicación en la imagen dada en la diapositiva. En el caso de que ninguna de las tres variables permanezca constante, la ecuación queda de la siguiente manera. Presión atmosférica por volumen, que está dado en litros, sobre la temperatura, que es igual a los grados Kelvin, que es la presión constante. Seguimos con la siguiente diapositiva, ley de los gases ideales. En esta fórmula se da la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1, igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, que es igual a los grados Kelvin, que es constante. Así que a partir de la ley de los gases podemos reducir las anteriores, y ahí vemos un mapa conceptual que nos da en la siguiente diapositiva. La ley de los gases, T igual a la constante, P igual a constante y B constante, igual a una fórmula que siempre va a seguir siendo el resultado constante. Siguiendo con la diapositiva, vemos ya algunos ejercicios. Ya teniendo en cuenta lo visto en la teoría, podemos ya realizar algunos ejercicios. Aquí en este video realizo 3 ejercicios. El primero, una botella de plástico de 1 litro llena de aire, la encerramos y la introducimos en el congelador a menos 18 grados centígrados y la dejamos hasta que alcance dicha temperatura. Calcular volumen final del gas.
sabiendo que la temperatura exterior son 20 grados centígrados. La presión es constante, entonces la temperatura siendo constante, o sea, si se quita la botella del refrigerador, la temperatura va a ser constante, subiendo su temperatura. Y aquí vemos la solución de este problema, que en sí el resultado es 0,87 litros, que es lo que nos pide el volumen, la presión que se va a dar cuando se saque la botella del refrigerador. En el ejemplo 2 llegamos a un tanque de gas a temperatura de 7 grados centígrados y 3 de presión atmosférica. De presión. Se puede utilizar este tanque para calentar el gas hasta 287 grados centígrados, teniendo en cuenta que la presión máxima que resiste es de 8 de presión atmosférica. Aquí vemos la ecuación, como veníamos diciendo anteriormente, de las leyes de los gases, y pues como consiguiente la pregunta nos dice que si se puede, teniendo en cuenta que la presión máxima que resiste este contenedor de gas es de 8 de presión atmosférica. Entonces, viendo la ecuación, el resultado es 6 de presión atmosférica. 6 es menor que 8, entonces sí se puede utilizar ese contenedor según la pregunta que nos dicen ahí. Y por último, en el ejemplo 3, una burbuja de 0,3 litros está en una habitación a 25 grados centígrados y uno de presión atmosférica. ¿Qué volumen tendrá al llevarse a un lugar donde las condiciones fuesen de 45 grados centígrados y 0,5 de presión atmosférica? Vemos que aquí en la ecuación realizada, la solución de la pregunta nos plantea las siguientes fórmulas, dando como resultado 0,64 litros. O sea que cuando la burbuja se está en condiciones de 45 grados centígrados y 0,5 de presión atmosférica, la burbuja tendrá como volumen 0,64 litros de volumen. Y para finalizar, en la siguiente exposición, las leyes de los gases como parte final. Su definición: la ley de Boole nos dice cuando la temperatura de una masa de un gas permanece constante, el volumen ocupado por este inversamente proporcional a la aplicada. O sea que a mayor temperatura, pues el gas va a ser proporcional y va a aumentar más. La ley de Gay-Lussac nos dice, para la masa dada de un gas, el volumen que ocupa es proporcional a su temperatura si la presión se mantiene constante. Y por último, ley de Charles: si el volumen de la masa de un gas permanece constante, las presiones ejercidas por este son proporcionales a sus temperaturas absolutas. Y con esta diapositiva damos por finalizada esta parte del video.